Vamos a responderos a la pregunta de cómo y por qué el Aston Martin que se va a presentar en Austin va a sentar las bases del coche del año 2025. Pongo un pelín de contexto antes de empezar. Llevamos todo el año diciendo, no, es que lo que pase en 2024 va a ser lo que ocurra en 2025, esta temporada va a ser una continuación, la temporada que viene va a ser una continuación de esta temporada, y el gran premio que vamos a tener este fin de semana es el que hay que poner todos los ojos, es el gran premio especial, porque es el último gran premio en el que todo el mundo va a llevar el gran paquete de actualizaciones final, y no es una cosa que digo yo, es una cosa, por ejemplo, que ha dicho este señor, Dave Robson, que es uno de los ingenieros de rendimiento del equipo Williams, que dijo básicamente que en la escudería de Grove ellos tienen etiquetado el proyecto de 2024 y 2025 como el mismo, Williams 24/25, es decir, este año tendrá mucho que ver en lo que ocurra el año que viene, y Austin va a ser el lugar elegido para meter esas últimas actualizaciones. ¿Por qué? Porque es el circuito y es el gran premio que viene después de la pausa de 3 semanas sin hacer Fórmula 1, las fábricas han podido trabajar, y después de esto tenemos un triplete, 2 semanas de descanso y otro triplete muy tarde en el año como para que la gente desarrolle. Entonces Austin va a ser clave, y como digo, lo que veamos este año va a ser lo que tengamos el año que viene, o la base de lo que tengamos el año que viene. ¿Por qué? Porque estamos a las espaldas de un grandísimo cambio de reglamento, el del año 2026. Y esto no es ajeno, de hecho, a la historia de la Fórmula 1, porque si recordamos, en 2020 ya ocurrió lo mismo. Si no hubiera habido COVID, en el 21 se habría presentado este cambio de reglamento que se pospuso al 22, pero como hubo COVID, había que reducir costes. La temporada 21 fue básicamente una continuación del 20, con todo el mundo mirando a los nuevos coches de efecto suelo del 2022. Y vimos, por ejemplo, que esa temporada 2020, este era el diseño del Red Bull, y este era el de 2021. ¿Cambia? Sí, pero bueno, el morro es básicamente el mismo, los alerones son muy parecidos, el concepto de coche es casi el mismo. Entonces, ¿va a condicionar este Gran Premio de Estados Unidos el coche de 2025? La respuesta es que sí, que Austin, lo que se presente en Austin, va a condicionar el coche del año que viene. Y ya lo hemos dicho, la mayoría de los equipos, si no todos, Williams no, por ejemplo, van a llevar actualizaciones para sentar esas bases de cara al año que viene. Y uno de esos equipos, que no es ajeno a esta circunstancia, es el equipo Aston Martin. Quiero hablar del caso particular de Aston Martin. En primer lugar, os quiero decir una cosa. Nosotros no tenemos confirmación de que haya mejoras por parte del equipo, pero las habrá. Las habrá. Y van a ser mejoras importantes, ¿por qué? Porque como el resto de los equipos, estas mejoras, estas actualizaciones que ellos presenten en Austin, tienen que sentar las bases del coche del año 2025, que es un discurso que llevamos repitiendo mucho tiempo, y habrá mucha gente que dirá, oye, esto os lo habéis inventado vosotros, porque a lo mejor hay gente que decide hacer 2025 un coche completamente diferente, centrar el desarrollo en el 25 mientras todo el mundo piensa en el 26, y dices, pues mira, me pierdo lo que pueda ganar con el cambio de reglamento del 26, pero como acierte en el 25, igual estoy luchando por podios, por victorias o por campeonatos, ¿vale? Es una pregunta lícita, es una duda que podemos tener, y es una duda que nosotros hemos pulsado. Nosotros hemos querido investigar, hemos querido confirmar que el coche va a ser la base de 2025. Y a través de varias personas de Aston Martin, efectivamente, hemos sabido que el coche de Austin va a ser el que tenga que sentar las bases del Aston Martin de 2025. Esto sí que es información de soymotor.com. Hemos podido investigar, hemos cavado muy hondo, y gracias a varias personas del equipo Aston Martin, a diferentes fuentes, sabemos que efectivamente ese coche que Aston va a presentar en el Gran Premio de Estados Unidos, o sea, el que vamos a ver dentro de 3 días, va a ser el que siente las bases de la MR25, del coche del año que viene. Aquí quiero explicaros algo. ¿Qué significa sentar las bases? ¿Vale? Sentar las bases no es que como acabe el equipo este año, empezará el año que viene. Puede ocurrir, pero no es eso. Sentar las bases es una cosa diferente. No es que el Aston que veamos en Austin, o cualquier coche básicamente, vaya a ser el mismo que tengamos en el año 2025. De hecho, puede ser muy distinto estéticamente, lo hemos visto en otras ocasiones. El coche de Austin no va a ser el que se vea en la presentación del año que viene. Ahora bien, el coche de Austin sí que es el concepto de coche que tendremos en el año 2025. Obviamente es, ya digo, posible que se trasladen piezas de lo que tengamos en Austin, de la actualización que haya en el Gran Premio de las Américas, a lo que tengamos el año que viene. Vuelvo otra vez al caso de 2020 con el tema del COVID y el equipo Red Bull. Este era el alerón delantero y el concepto de morro con las pletinas estas aquí de Red Bull en el año 2020. Y hombre, miramos 2021 y sí, es lo mismo. Entonces, imagínate que Aston Martin se presenta con unos pontones, con unos difusores, con unos alerones, con unas entradas de refrigeración muy extrañas o muy diferentes a lo que hemos visto, pues podría ser que eso se acarreara, se llevara al coche del año 2025, pero podría ser que no. Lo importante es el tema del concepto de coche. ¿Por qué? Porque incluso
El ejemplo de Red Bull nos dice que sí que se pueden llevar piezas de un año para otro, pero Red Bull también nos dice que con el mismo concepto de coche pueden cambiar de un año para otro cuando ya estás tocando el techo reglamentario, y es lo que ha pasado, por ejemplo, en este 2024. Este es el coche del año pasado y este es el coche de este año, y la entrada de refrigeración es muy diferente, el concepto del morro es un poco diferente también, los pontones cambian completamente, ni te digo toda esta zona de la cubierta motor con los bazookas. Y Adrian Newey, recuerdo en una entrevista en el Gran Premio de Japón a Ted Kravitz, dijo, oye, es el mismo concepto. Lo que hemos hecho es radicalizarlo, pero el coche de este año es el mismo concepto que el coche del año que el coche del año pasado, lo que pasa es que llevado a un extremo. Entonces, ¿qué podemos tener? Pues que este coche de aquí, imaginaos, es el Aston Martin, y este coche del año que viene es el Aston Martin. No se parecen en nada, pero el concepto es el mismo, y es el concepto que van a hacer en este Gran Premio de Austin. Es un poco, por poneros un ejemplo, como la cirugía estética, por decirlo de alguna forma. Tú puedes cambiar la carne, puedes cambiar la piel, pero no puedes cambiar los huesos. Y esos huesos son los que se van a sentar, los que se tienen que generar, los que tienen que acertar en este Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Qué es el concepto de coche? Que estamos hablando mucho del concepto de coche. Dice, por ejemplo, Dani en el chat. Concepto, 4 ruedas más alerón delantero, más alerón trasero, más motor. Podría ser, pero no es exactamente eso. Concepto de coche es cómo quieres que el coche trabaje y que el coche se comporte. Es decir, tú puedes crear un coche que trabaje con, me lo invento, X dureza de suspensión, que trabaje con X alturas o X geometrías diferentes. Recuerdo, por ejemplo, a Fernando Alonso decir que estos coches es mejor conducirlos al 90% porque la plataforma, cuanto más estable sea y no tenga variaciones de altura o de incidencias, el coche funciona mejor. Entonces, ¿cómo quieres que esté asentada esa plataforma? ¿A qué altura? ¿Los alerones en qué diferencia están? ¿La batalla del coche? Etcétera, etcétera. Eso es el concepto del coche. ¿Cómo quieres que trabaje con alturas, con diferentes opciones de setup? ¿Y cómo quieres que se comporte? Por ejemplo, puedes hacer, pues eso, queremos hacer un coche desde Austin, un Aston Martin que se comporte o que trabaje a X alturas, o que trabaje con X rake, aunque ahora no lo tenemos, por ejemplo, por el efecto suelo, o que trabaje con X dureza de suspensión porque sabemos que nos viene mejor para los neumáticos. O podemos hacer un coche, por ejemplo, que se comporte de la forma que nos pide este señor o Lance Stroll, que no piden los pilotos, un coche que sea, pues, yo que sé, suspirador en la entrada, pero que rote bien, o un coche que sea un poquito más suelto porque nos gusta, o a nuestros pilotos les gusta conducir con un coche que sea más suelto de la parte trasera y puedan entrar mejor a curva. Ese es el concepto de coche, y eso es lo que Aston va a definir este fin de semana en Austin, y es lo que tiene que acarrear para el año 2025. ¿Qué tipo de coche quiero? No estéticamente, no cómo quiero que sean los alerones, qué forma tienen que tener los pontones, no. Cómo quiero que trabaje el coche y cómo quiero que se comporte para los pilotos. Entonces, como digo, eso es lo que se va a encarar, lo que se tiene que definir y lo que se tiene que encarar bien este fin de semana. Y Aston lo que tiene que hacer este fin de semana es mejorar. Tiene que mejorar cosas que no es un secreto, todos hemos visto que ha fallado este año. Podríamos perfectamente estar todos de acuerdo, podríamos hacer una lista ahora mismo de qué es lo que ha fallado con Aston Martin en esta temporada 2024. Os lo enumero yo. ¿Qué hemos visto? Pues un coche que tiene clarísimo su viraje, es un coche incontrolable en algunos momentos, sobre todo después de esa actualización del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Lo decía Fernando Alonso públicamente, que el coche era muy difícil de conducir, entonces ese problema tendría que resolverse si no le gusta a los pilotos. Y luego ha habido un problema, claro, no este año, sino ya arrastrado desde 2023, de correlación, de no entendimiento de las piezas, de que lo que dice el túnel luego no ocurre en pista, y que los ingenieros dicen, esta pieza nos va a dar X puntos de aerodinámica, lo ponen luego en el circuito y no funciona, y lo que has visto en el túnel de viento luego no se correlaciona con lo que tienes en pista. Eso para mí es lo principal que tiene que resolver Aston Martin también con esta actualización, lo que tienen que mejorar y aprender de cara al año 2025, lo que tienen que acarrear desde Austin a esta temporada. Y luego hay otra cosa interesante, que esto hemos estado pensando un poco aquí en Soy Motor, y he llegado, lo he hablado con línea interna, por supuesto, y hemos estado todos pensando y dices, ostras, la sensación que te da al final también este año, no sé si estáis de acuerdo, es que Aston Martin de alguna manera ha tenido una especie de... no sé cómo decirlos, quizá falta de liderazgo en la parte técnica. No quiero acusar, ¿vale? Pero no sé si tenéis la sensación de que en algunos momentos parecía que no sabía muy bien dónde iba el equipo. Que ha habido algunos momentos en los que ciertas actualizaciones querían compensar una cosa y han acabado provocando otro error, que había que atacar un problema y al final acabas atacando otro diferente que el que era originalmente. No ha habido tampoco una super creatividad por parte de Aston Martin, una pieza que digamos, ¡guau!, revolución absoluta, como sí que hemos visto en otros momentos. Y no quiero acusar directamente, pero es verdad que quizá el coche de 2023 empezó en un estado mucho mejor de lo que
era real de Aston Martin, y cuando han tenido que dar ese paso de madurez de desarrollarlo ellos, no les ha salido bien. Y tengo aquí en la foto a Dan Fallows, y de nuevo, esto no es una acusación a Dan Fallows, pero este señor se incorpora en abril de 2022, y en mayo de ese mismo año, en el Gran Premio de España, Aston Martin se presenta con lo que se apodó por parte de la prensa el Red Bull verde, ¿no? Un coche con muchos conceptos que venían de Red Bull, sabíamos que Fallows venía del equipo Red Bull también, y ahí empieza la recuperación. En ese punto es donde arranca el ascenso de Aston, que nos lleva hasta 2023, y da la sensación de que, de nuevo, no es acusación, pero en cuanto entramos en el 23, ese coche del 22, con esos conceptos tan Red Bull, había sentado las bases a la hora de desarrollarlo, y quizá no solamente por Fallows, sino también por cierto desorganismo técnico, porque los simuladores, túnel de viento, etcétera, no está bien calibrado dentro de Aston. Pues esas actualizaciones no funcionan, y cuando tienen que dar ellos los pasos, cuando les quitamos, de alguna forma, les quitamos los ruedines y tienen que andar ellos solos, se caen. Y no sé si quizá es con las incorporaciones que hay ahora dentro del equipo técnico, un Enrico Cardile que va a entrar dentro de poquito. Nos estamos olvidando de Cardile, todo el mundo está pensando en Adrian Newey, pero Enrico Cardile entra ya para el año 2025 y va a ser un activo muy importante. Y luego, por supuesto, Newey para el año 2026. Quizá esta gente sí que es capaz de tener esa creatividad, de tener ese empuje de decir: vamos a ir por aquí. Y yo confío en que vamos a ir por aquí porque soy Adrian Newey y tengo más campeonatos del mundo que nadie. Y porque soy Enrico Cardile y, oye, bajo mi batuta hemos creado un Ferrari buenísimo con las bañeritas que todo el mundo lo empezó a copiar y luego ya se nos fue el concepto. Pero eso funcionó y fue una cosa in-house. Entonces, quiero tener ese optimismo de que esas nuevas incorporaciones técnicas le pueden dar esa dirección, pueden encarar un poquito a Aston, que hasta ahora parece que en esa parte técnica han estado un poquito más perdidos. Entonces, claro, si ponemos todo esto encima de la mesa y señalamos a Austin como este gran premio crucial en el que el nuevo Aston Martin tiene que sentar esas bases de lo que veamos en el 25, de nuevo, quiero ser muy insistente en esto. No estéticamente, sino en cuanto a comportamiento del coche. ¿Significa eso que si desde Austin vemos que el Aston no funciona, nos tendremos que tirar de los pelos? ¿Que no llegan los resultados, hay que darlo todo por perdido? Pues como pasa como siempre en la Fórmula 1, no hay una respuesta sencilla. Yo os digo que sí y que no, lo siento. Para mí es que sí y que no. Un mal fin de 2024 obviamente condiciona un inicio difícil para 2025. Porque si ellos quieren sentar una nueva base del coche y no lo consiguen, el coche del año que viene, que está sentado sobre las bases de este coche de Austin, no va a estar en una buena posición. ¿Significa eso que tienen que hacer podios? ¿Significa que de repente tenemos que ver a Aston Martin luchando por la victoria, estando con los de arriba? No tiene por qué. O sea, hacer podios este año es irreal. Primero porque el resto de equipos están muchos pasos por delante. Y además porque no hay milagros en la Fórmula 1. Y ahora de repente, por meter actualización, no van a hacer podios. No significa, de hecho, que si hacen podios ahora, imagínate, el coche del 25 esté para hacer podios. O que si no hacen podios ahora, el coche del 25 no esté para hacer podios. Las actualizaciones pueden ser las correctas. Lo que tienen que hacer es esa base, encontrar esa base adecuada. Esa cosa que dicen a veces los pilotos, los ingenieros, de entender el coche por completo. Eso lo puedes hacer con unas actualizaciones correctas, y eso, sin embargo, no puede no trasladarse a la pista, porque necesitas luego también actualizar tus métodos de simulación, necesitas mejorar el setup para esa base que sabemos que es correcta, que los pilotos se adapten a ello. Y luego hay una cosa, esto es una carrera, no es que Aston Martin avance 3 décimas y entonces ya estamos en posición de podio, es que Mercedes va a meter algo, Red Bull va a meter algo, Ferrari va a meter algo, y todos van a dar un paso adelante. Y si Aston está ahora, imagínate, a 8 décimas de Mercedes, si Aston recorta 7, pero Mercedes mete 1, pues Mercedes sigue estando 2 décimas por delante de Aston Martin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que creo que nos puede dar la verdad de cómo va a empezar Aston en el año 2025? Para mí hay dos claves. En primer lugar, que el coche haga lo que el piloto quiere, porque volvemos otra vez, esto es lo que significa establecer la base para 2025. Un coche que opere como el equipo quiere y un coche que funcione como el piloto quiere también. Si vemos que Fernando está cómodo, que el equilibrio es mejor, que ya no se producen errores, que se controla ese subviraje, que básicamente, o incluso aunque haya subviraje y haya errores, pero Fernando diga: esto va por donde queremos, este es el comportamiento, este es el tipo de coche que yo pido, que haga esto cuando entro en curva, que haga esto cuando freno, que haga esto cuando acelere. Stroll lo mismo, pero Fernando es el que saca los resultados, entonces yo me fiaría más de la batuta de Fernando. Si eso ocurre desde Austin, eso son buenas noticias. Y en segundo lugar,
que el coche haga lo que esperan los ingenieros. Eso es más difícil de saber porque no tenemos las cifras que ellos calculan de puntos de ganancia aerodinámica en el túnel de viento, pero bueno, siempre se puede hacer la pregunta técnica de si lo que hay en el túnel se correlaciona con lo que tenemos en pista. Si los ingenieros reciben los datos que tenían en el túnel, si los mecánicos se encuentran fácil hacer el setup del coche, si todo cuadra lo que hay en pista con lo que ellos esperaban, incluso aunque sea malo, da igual, lo importante es saber por qué, no que sea bueno. Si es bueno, mejor, pero es tan preocupante saber por qué el coche va mal como no saber por qué el coche va mal o va bien. De hecho, decía McLaren en el Gran Premio de Canadá, nos preocupa un poquito que vamos muy rápido y no sabemos por qué. Si el equipo lo entiende, si el equipo dice, vale, el simulador me dice X y la pista me dice X también, esto se une, entonces será una buena noticia. Pero estemos atentos, tengamos paciencia, eso sí, y miremos, porque se pueden sacar conclusiones, pero hay que saber dónde mirar, hay que saber qué conclusiones sacar. Por eso quiero hacer esta sección también, para que no se engañen luego tampoco por ahí fuera y os digan, no, como han presentado este alerón, o estos pontones, o estos tal, lo que va a pasar es esto, lo otro, lo de más allá, o ya se nota la mano de Newey, que no ha empezado a trabajar siquiera y no va a hacer el tonto. Pero sí que es importante saber que se pueden sacar conclusiones de Austin. ¿Cuáles son esas conclusiones? Las que yo os estoy diciendo. Que el piloto esté cómodo con el coche y que los ingenieros digan, lo que hay ahora en pista, por fin, y ya tendría que ser de una vez por todas lo que ocurra con Aston Martin, se corresponde con lo que vemos en el simulador y lo que vemos en el túnel de viento.